Oremos, pidámosle a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar congregados para adorarte. Ahora que tenemos la exposición de tu palabra, te pedimos una vez más tu asistencia, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, tener disposición, para que también tengamos entendimiento, para que atesoremos en nuestro corazón y también podamos vivir la palabra. Reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, nuestras debilidades. Por eso, Señor, en humildad, en reverencia, acudimos ante ti. Sabemos que no lo hacemos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Y Señor, te pido que me ayudes, Señor, a la exposición de tu palabra y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de este mensaje es Obstáculos principales en la formación de los hijos para Cristo. Obstáculos principales en la formación de los hijos para Cristo. Es el título de este mensaje, basado en Proverbios 17:25. El Señor en este tiempo nos ha permitido hablar del matrimonio, pero también de los hijos. Por supuesto, teniendo presente el rol que desempeñamos en el hogar, según las Escrituras. En el caso específico de los hijos, hemos visto cómo educar a los hijos para Dios, la formación bíblica de los hijos en el hogar, las obligaciones principales de los padres. También hemos visto los padres enseñando sabiduría y una disciplina equilibrada en la crianza de nuestros hijos, que fue el último tema que se expuso. Hoy veremos entonces 5 obstáculos principales en la formación de nuestros hijos. Hagamos una breve introducción. Los padres, los papás que no tienen a Cristo, haciendo énfasis en primera instancia, los papás que no tienen a Cristo, se basan en su propia información para la crianza de sus hijos. Por ejemplo, dejan a sus pequeños al cuidado de otras personas. Los niños entonces son enseñados por otros y el resultado generalmente serán adolescentes rebeldes, jóvenes que no ven la necesidad de salvación. Y esos jóvenes, en la medida que va avanzando su edad, se van a organizar, obviamente como familia, pero seguirán el parámetro que recibieron. Entonces, encontraremos familias divorciadas, familias disfuncionales, familias destruidas y también, por supuesto, con pensamientos anticristianos. Y ese es el panorama que vemos hoy en día frente a los padres que no conocen a Cristo. Vemos entonces padres e hijos precisamente anticristianos en nuestra sociedad. Pero ahora miremos el panorama de los padres que son cristianos. Ya hemos visto como un panorama de aquellos padres que no conocen del Señor. Ahora miremos el panorama de los padres que son cristianos.
Estos padres, por supuesto, tienen otra visión completamente diferente, pero hay algunos elementos que en ciertas circunstancias no lo dejan perseverar en su trabajo para guiar a los hijos. De eso es lo que vamos a compartir. Precisamente de eso se trata este mensaje. Antes de entrar de lleno en esos obstáculos, vamos a mirar lo siguiente, o vamos a recordar lo siguiente. Somos los padres, según las Escrituras, quienes somos llamados a asumir la crianza de nuestros hijos. El énfasis está para el papá. Y recordemos que la mamá es la ayuda idónea para cumplir esa tarea. El matrimonio es fundamental en esa tarea. La Biblia nos instruye, nos enseña a los padres cómo desarrollar esa labor. Es que no estamos sin información, no estamos a la deriva. Son las Escrituras las que nos enseñan cómo desarrollar esa tarea tan especial de la crianza, ya que los hijos son un regalo del Señor. Recordemos un momento lo que nos dice Salmo 127.3. Salmo 127.3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que los hijos son un regalo de Dios para la familia, para papá y para mamá. Y nosotros como tal, al verlo de esa manera que nos enseñan las Escrituras, por supuesto tenemos otra mirada para poder enseñar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Entonces, nosotros como padres estamos llamados a amonestar, alentar, cuidar, instruir a nuestros hijos por medio de la disciplina. Pero esa disciplina debe ser equilibrada y siempre dando gloria al Señor. Teniendo presente esto, entonces vamos a mirar nuestro pasaje en primera instancia para definir algunas características del necio. Porque recuerda que nuestro pasaje de Proverbios dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Entonces, tomando nuestro pasaje, vamos a mirar algunas características del necio. Miremos algunos elementos de ese necio, del hijo necio. Un necio no está dispuesto a aprender y a ser corregido. Un necio no está dispuesto a aprender y a ser corregido. Un necio no respeta las autoridades. El necio no se sujeta e irrespeta a sus padres. El necio no se sujeta e irrespeta a sus padres. Un necio no acepta la sabiduría de Dios y más bien se apoya en su propia opinión. Un necio no califica el pecado como pecado. Es muy importante que tengamos estos elementos para que podamos comprender los obstáculos que hay. ¿Sí? Miremos entonces nuestro versículo de Proverbios, que hace referencia a la frustración de los padres de contar con un hijo necio, que causa dolor a su padre y entristece a su mamá. Pero ¿por qué se llega allí? Básicamente porque en muchas ocasiones no se entiende que debemos luchar en Cristo precisamente con varios obstáculos que se presentan en la crianza de nuestros hijos. Al no meditar en ello, los padres pueden venir a la iglesia y escuchar la palabra, escuchar un sermón sobre la crianza, sobre la familia, sobre el matrimonio y no hacer nada. Pero debemos recordar una vez más lo que nos enseña la propia palabra y lo que la palabra dice de ella misma.
expresa lo siguiente: toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Deberíamos más bien reflexionar en ello, meditar, por supuesto, prepararnos con amor, con diligencia para recibir la palabra de Dios. Muchas veces venimos a la congregación solamente pensando en nuestros problemas, en qué va a suceder mañana, en los afanes que tenemos. Y estamos perdiendo algo tan especial que no valoramos como ese tesoro maravilloso que nos está dando Dios a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Así que es importante prepararnos para recibir su palabra, pero también preguntarnos cómo está llegando a nuestra vida, cómo la estamos atesorando, cómo la estamos aplicando. Ya que dejar de hacer eso va a traer consecuencias. Por supuesto que sí, va a traer consecuencias. Miremos entonces el primer obstáculo. Es entender el estado en que nace el Hijo, pero no aplicar las enseñanzas de la Biblia. Entender el estado en que nace el Hijo, pero no aplicar las enseñanzas de la Biblia. Ese es el primer obstáculo. Y este obstáculo puede ser muy recurrente por múltiples factores, como la falta de tiempo, la falta de claridad en los roles, el pecado propio de los padres y también la falta de organización. La Biblia es muy clara al enseñarnos el estado en que vienen los hijos a este mundo. Recordemos un momento lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto por supuesto que aplica a nuestros hijos, por supuesto que sí. A veces cuando nosotros exponemos este tipo de pasajes, pensamos que solamente le ocurre a los adultos, pero no, la realidad que nos enseña las Escrituras es que no hay ni uno bueno, que todos venimos a este mundo, todos, sin excepción, todos venimos a este mundo con una condición pecaminosa, absolutamente todos. El pasaje dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esa verdad debe tomarse en serio por parte de los padres. Los hijos nacen con esa naturaleza pecaminosa y se les debe enseñar cuál es su estado sin Cristo. Pero también se les debe enseñar cuáles son las bendiciones de estar en Cristo. Hay que equilibrar la enseñanza. Nuestros hijos, en la medida que van creciendo, les estamos enseñando cuál es su estado sin Cristo, pero también le hablamos de esas bendiciones de estar con Cristo. Sin embargo, una familia que no se organiza, que no le da la prioridad a su familia, corre el riesgo de tener hijos necios. Claro, todo está en la soberanía de Dios, sí, pero también tenemos una responsabilidad los padres. Así lo enseñan las Escrituras. ¿Cuál es esa responsabilidad de los padres? Criar a nuestros hijos para el Señor y no para el mundo. Eso debe quedar muy claro para cada uno de nosotros. Tenemos esa responsabilidad de criar a nuestros hijos para el Señor y no para el mundo.
Entonces, recibir esta verdad y no hacer nada hace que nos convirtamos en padres negligentes. Un pasaje de la Escritura nos puede ilustrar un poco esa situación de la negligencia de un padre. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Muchos de ustedes reconocen o tienen presente esta historia. Leamos esos dos versículos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Bueno, Elí era sacerdote. Tenía 2 hijos, pero estos hijos eran necios. Allí califica el término de necio. Estos 2 hijos eran necios, quiere decir que eran impíos. Cuando leemos el contexto, dice claramente que no conocían a Dios. Entonces, vivían era en la religiosidad. Con ese comportamiento de necedad, podemos reflejar los puntos que vimos anteriormente de características del necio. No se dejan guiar, no ven el pecado como pecado y respetan a los padres, no se sujetan a la autoridad. Ahí estaban estos 2 hijos del sacerdote Elí. Cuando como padres no entendemos el mensaje de urgencia, que es el estado pecaminoso de nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar prioridad a otras actividades y el tiempo va a ser de las suyas, porque la organización de nuestra vida familiar estará enfocada en otras cosas. Mientras tanto, el niño irá creciendo y teniendo una mirada diferente de Dios, ya sea enseñado por agentes externos o también porque no se le ha dedicado tiempo al niño en casa, en familia. Recordemos que la enseñanza a nuestros hijos debe ser una constante, con paciencia, encomendados a Dios. De lo contrario, todo será pañitos de agua tibia. Por ejemplo, el hacer el altar familiar 1 o 2 veces por semana. ¿Creen ustedes que eso es lo ideal? Algunos también pueden pensar que sentarse a dialogar con el niño 1 vez al mes es suficiente. Para nada. Eso no funciona. Recuerda que el mensaje es de urgencia y se debe tener paciencia en ese camino. Por supuesto, la paciencia es muy importante para la instrucción, así que, padre, organízate en tus prioridades. El altar familiar es de gran ayuda. No permitas que el tiempo te gane y dejes atrás esa hermosa responsabilidad que el Señor te ha dejado. Madre, entiende que tú eres valiosa en esa instrucción y que no debes bajar la guardia en oración y cumplir tu papel también de enseñar a tus hijos. Miremos el segundo obstáculo y es el siguiente: no reconocer que primero se debe mortificar los pecados propios, es decir, el pecado de papá. No reconocer que primero se debe mortificar los pecados propios. Muchas veces el dedo acusador está listo para impartir justicia. Sin embargo, se nos olvida que también nosotros luchamos con el pecado
y tenemos una tarea diaria de mortificar las obras de la carne. Miremos este pasaje que también nos ayuda a entender un poco lo que estamos afirmando. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si tenemos claro que debemos en primera instancia luchar con nuestro propio pecado, no vamos a actuar como los escribas de la época, que tenían el conocimiento, pero no aplicaban las escrituras. Así que debemos reconocer este obstáculo, que por nuestra carne queremos corregir a nuestros hijos, como lo dice la Escritura, pero no nos estamos mirando nosotros mismos, porque nosotros no nos queremos corregir. ¿Sí? ¿Queremos corregir a nuestros hijos? ¿Así enseña las Escrituras? Perfecto. Pero nosotros mismos no queremos corrección. Un padre bíblico aprende de las Escrituras, ora, se sujeta a su iglesia local, se sujeta a las autoridades, camina bajo el ejemplo de la Biblia, es prudente en sus comentarios, no busca dividir, es respetuoso, amable y cuidador de su esposa. Entonces, sus hijos no solamente estarán aprendiendo de la enseñanza de las Escrituras, sino también van a aprender del ejemplo. También, por supuesto. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de ser bíblicos. Eso es lo que estamos hablando. No hablamos de padres perfectos, hablamos de padres bíblicos. Así, por supuesto, estamos haciendo nuestra tarea y descansamos en la soberanía del Señor. Padres, reconozcamos que nosotros también luchamos con el pecado, porque eso nos lleva a comprender que estamos atendiendo el mismo mensaje de las Escrituras, que dice que nosotros debemos mortificar las obras de la carne. Así que dejemos atrás el corregir como hipócritas. Muchas veces nuestros hijos, más bien cuando se hace con hipocresía, están esperando cumplir la mayoría de edad para dejar de participar en el altar familiar y darle rienda suelta a la carne, tampoco regresar a la iglesia, porque ¿qué vio? No vio ejemplo en casa. Quizás observó a un papá o una mamá que efectivamente leía las Escrituras, pero que no aplicaba las Escrituras y que no mortificaba las obras de la carne. Hay que tener mucho cuidado con ello. El tercer obstáculo son las filosofías y engaños que vende el sistema del mundo. Filosofías y engaños que vende el sistema del mundo. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo en ese pasaje está haciendo un llamado a los cristianos de la época para que estuviesen alerta frente a los engaños de la filosofía de este mundo, cosa que transcurre a través de los siglos y siempre ha permanecido. Por eso las palabras del apóstol Pablo. Por ejemplo, hoy nos persigue la ideología de género, el feminismo, el machismo, el derecho para abortar, las mascotas como hijos, entre otras cosas que han llegado y circulan aún
entre los cristianos. Pero debemos tener claro que la Biblia ya lo había advertido, que todas esas son ideologías que busca propagar el mundo. Pero ¿qué hacemos los padres bíblicos frente a todo esto que desea invadir también a nuestros hogares? Lo primero es que el padre debe comprender por la luz de las Escrituras que nada de esto es novedoso, que todo esto es un engaño, que es producido por las tinieblas, que todo esto viene de la oscuridad y que el objetivo es atrapar a nuestros hijos. Nada de eso es novedoso, absolutamente nada. Cuando se habla, por ejemplo, del feminismo, nada de eso es novedoso, pero eso sí busca atrapar a nuestros hijos. Segundo, pues debemos alertarlos a ellos, por supuesto que sí. Alertar a nuestros hijos de ese tipo de filosofías. Por ejemplo, hoy tenemos hijos de aquellos que se dicen ser cristianos, que dicen que no ven nada de malo en una relación homosexual, que lo importante es que se amen. Pero ellos, ¿dónde aprendieron ese concepto? ¿Quién les enseñó eso? La televisión, las redes sociales, las malas amistades, para que ellos puedan afirmar aparentemente que no hay nada de malo en ese tipo de relaciones. Pero pues todo se vende bajo el concepto del amor. Otro ejemplo, tenemos padres que a edad corta ya le regalan a sus hijos celulares para que ellos puedan participar sin ningún problema de las redes sociales. Seamos sabios, no negligentes en la forma de criar a nuestros hijos. Pero, ¿sabes qué? Antes de prohibir, debemos enseñar. Por supuesto. Porque en la prohibición sin enseñar hay una frustración de parte del niño porque observa que a su alrededor, como hablamos del celular, los demás niños tienen celular. Hay una frustración del pequeño y está viendo la religión como algo opresivo, porque no le estamos enseñando más bien los peligros que conllevan a esa edad tan corta tener ese manejo con las redes sociales. Entonces, primero enseñemos antes de prohibir. También observamos que los colegios hoy en día son los que están enseñando sus propios principios y sus propios valores. Y muchas veces lo que se hace es que los padres quieren que su hijo sea formado para que sea un excelente profesional y sea el círculo de atención de todos. Pero se han equivocado en eso, porque lo más importante es que nuestros hijos conozcan de Dios. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve que sean exitosos? ¿De qué sirven que tengan dinero si no tienen a Cristo? Y por eso los papás buscan los mejores colegios. Pero el punto es, ¿tu hijo tiene a Cristo? Ese es el punto, porque hemos dicho, este es un mensaje de urgencia. Si nuestro hijo no conoce de Dios, estará en el infierno. ¿Y dónde quedarán todos esos títulos rimbombantes? En el infierno. Otro obstáculo que podemos presentar, y este sería el cuarto, es la conducta de los hijos mayores, donde hay varios hijos, la conducta de los hijos mayores. ¿Por qué? Los hijos menores en muchas ocasiones aprenden de los hijos mayores, que son los más cercanos y que fácilmente copian su ejemplo. Entonces,
No se puede descuidar a ninguno de los hijos, por supuesto que no. Todos, absolutamente todos los hijos deben ser instruidos en la palabra de Dios. Volvamos a el caso de Elí y de sus dos hijos. Primer libro de Samuel 3:13. Primer libro de Samuel 3:13. Esa historia se sigue desarrollando. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Como decíamos anteriormente, estos dos hijos eran impíos. Los podemos calificar según las Escrituras como necios. Y aquí vemos a un padre que no estorbó el pecado de sus hijos. ¿Y qué ocurre? Cuando tú lees ese texto, lo que podemos observar es que hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso decíamos en la introducción, si nosotros pasamos de largo todo esto, por supuesto que habrá consecuencias. El pasaje que tenemos allí nos recuerda una vez más cómo estos hijos tenían el mal ejemplo de ellos mismos. Ellos mismos se tenían como ejemplo y era un pésimo ejemplo para las cosas de Dios. Por eso estos hijos no respetaban a su padre. Y si no respetaban a su padre, mucho menos tenían temor de Dios. Mucho menos. No tenían temor de Dios. Y observamos entonces las consecuencias para la casa de Elí. Mira que hay unas consecuencias para la casa de Elí. Consecuencias por no estar pendiente, por no estorbar el pecado de sus hijos, por dejar que las cosas avanzaran. Recordemos que los hermanos mayores generalmente se vuelven ejemplo del menor. Por eso es muy importante instruir muy bien a tus hijos. Y en el caso del hijo mayor, él tiene también allí una relevancia para nosotros como padres, porque él va a ser ejemplo para los que vienen. Cuando son 2, 3, 4 hijos, él va a ser ejemplo para los que vienen. Miremos otro obstáculo que sería el quinto, que son las malas compañías. Malas compañías. ¿Qué hemos visto hasta el momento para que lo tengamos presente? Lo primero es saber que la Biblia enseña la condición de nuestros hijos, pero nosotros no hacer nada, es decir, no aplicar. Estoy como resumiendo, ¿no? Lo segundo es que no mortificamos primero nosotros como padres nuestros pecados, para así poder ser de ejemplo para nuestros hijos, ¿cierto? Lo tercero que hicimos referencia tiene que ver precisamente con las filosofías y los engaños de este mundo. Lo cuarto tiene que ver con el ejemplo de los demás hijos, en este caso, hijos mayores. Y el quinto, las malas compañías. Malas compañías. Así que para esas malas compañías vale la pena también mirar un pasaje que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 5. Las malas compañías. Segundo libro de Samuel 13, 1, 5. Y mientras estamos desarrollando todos estos pasajes, muchos de los que estamos aquí nos hemos identificado. Y aún nos podemos identificar con este, sobre todo cuando hay hijos un poco más grandes. Segundo libro de Samuel 13, 1, 5 dice: Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David.
Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Versículo 4, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo, la coma de su mano. ¿Qué estamos observando en este pasaje? Observamos aquí una mala compañía. Una mala compañía, un pésimo consejo. Así que tenemos a Amnón, es hijo de David, y tenemos a Jonadab, el mal consejero, un mal amigo. En vez de amonestarlo por su pecado, él más bien lo alentó a que hiciera eso. ¿Y a qué lo alentó realmente? A violar a su hermana. Ese es el punto. Qué pésimo consejero. Y entonces uno puede decir, no, aquí estamos tomando como referencia quizás a un hijo ya un poco más grande, ¿no? Ya más grande. Pero nosotros no ponemos atención aún desde edades tempranas. ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Los del colegio que viven sin Dios? ¿Los del barrio que no tienen temor a Dios? ¿O cuáles son los amigos de nuestros hijos? Muchas veces no poníamos atención a eso, porque no teníamos la luz de las Escrituras. Pero ahora sabemos que esas malas amistades están listas para corromper a nuestros hijos. Así que reconocer estos obstáculos nos harán dispuestos para mirar a Cristo. Porque ya vemos que hay varios obstáculos, pero el reconocerlos, el saber que hacen parte de la lucha cristiana, nos dejan ese camino expedito. Realmente es para mirar a Cristo y no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, y más bien entrar a corregir, a esforzarnos en Cristo para cumplir con buen ánimo esta tarea tan especial que nos ha dejado el Señor. Sin embargo, puede surgir aquí la pregunta: yo no hice nada de esto con mi hijo o con mi hija, y ella ya es grande y no conoce de Dios. Bueno, miremos algunos elementos para esta pregunta que también puede darse de nuestro versículo inicial, de Proverbios, por supuesto, porque hace referencia a un hijo necio. ¿Qué sentimientos produce en una familia cristiana el saber que su hijo o su hija ya grande no conoce del Señor? Bueno, dolor, porque han pecado contra Dios, temor de la condenación eterna y temor que estén en grandes pecados. Estamos hablando de una familia cristiana, no de una familia impía. ¿Qué sentimientos produce el saber que el hijo o la hija no conoce de Dios? Pues bueno, dolor, porque han pecado contra Dios, temor de la condenación eterna, temor de que estén en grandes pecados. Y esto nos lo recuerda Job, capítulo 1, versículo 5. Job 1:5 dice:
La Escritura. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por supuesto que duele para un padre ver a sus hijos alimentarse de los placeres inmundos del pecado. Pero en medio de ese dolor, de esa tristeza y aún de ese temor, también la Escritura nos dice algo más. No es solamente dolor, no es solamente temor. Por supuesto, la Escritura dice algo más sobre el particular. Y es que, padres, no se debe desfallecer, ya que dejar las cosas así no está bien, porque eso también sería un pecado, porque estarías dejando de depender de Dios. Más bien deberías esforzarte por aumentar esa dependencia a Dios en medio de esta aflicción. Porque sin duda esto es una aflicción y estamos hablando de padres cristianos. Porque a veces el padre que se dice ser cristiano tiene sus hijos en el mundo y no le importa nada. Esto es una aflicción. Pero por eso, en medio de ese dolor, estamos hablando. No desfallezcas, porque la Biblia nos enseña precisamente a no desfallecer en medio de cualquier circunstancia. Más bien, debemos reconocer las providencias de Dios, reconocer también el pecado, desear crecer en conocimiento, sabiduría, fe, esperanza, amor, humildad, paciencia, para poder soportar esa aflicción. Pero también, ¿qué se debe hacer? Mantener el testimonio de Cristo, mantenerlo con tus hijos. Quizás tus hijos en esa edad temprana no vieron el testimonio de papá, no vieron el testimonio de familia, o quizás observaron a un papá hipócrita, o como decíamos anteriormente, un papá que todavía estaba en el mundo, y ellos observaron todo eso. Pero eso ya pasó. No te rindas, papá, con el ejemplo. Sé testigo de Cristo, sé paciente, busca diálogos constructivos con tus hijos, no importa que ellos aún estén casados. No te canses de orar, persiste en la oración y por supuesto, descansa en el Señor. Aunque como vimos, está el dolor, está el temor, Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Tengamos presente esto para recordar ya en la parte final. Para que en medio de todo lo que hemos compartido, no dejemos atrás algunos puntos relevantes que hemos expuesto y que vale la pena seguir meditando en ellos. Lo primero, no pospongas más esta decisión de ser un padre bíblico. No lo pospongas más. Realmente entender según las Escrituras que si no asumimos nuestra responsabilidad traerá consecuencias. El no avanzar, el detenernos, el pensar que el tiempo nos gana, que tenemos otras prioridades, sería realmente caminar en la negligencia. 2, no dejes que otros críen a tus hijos. Asume tu responsabilidad. Claro, frente a todo esto, muchas situaciones vive cada familia en particular. Cada familia que está acá, cada familia que puedo observar,
este mensaje tiene algo en particular. No todas las familias somos iguales, pero hay algo que sí está claro en las Escrituras y que ninguno de nosotros podemos evadir: la responsabilidad que nos ha dejado el Señor. Porque uno puede decir, es que no tengo tiempo, es que me toca trabajar, es que tal cosa, es que te lo otro. Pero hay algo que la Biblia nos dice a los papás: esa es nuestra responsabilidad. Aunque somos diferentes, cada familia tiene una situación en particular, no evadamos la responsabilidad que nos deja la Escritura. Porque a la final, ¿qué vienen? Negligencia, consecuencias, pecado, tristeza, dolor, aflicciones. Así que asume tu responsabilidad, asumamos nuestras responsabilidades. 3, reconoce los obstáculos y depende del Señor, pero haz tu parte. O sea, hay que reconocer que hay obstáculos en la crianza de nuestros hijos. Ya hemos visto, estábamos hablando de padres cristianos, no hablamos de padres impíos, porque lo de padres impíos solamente fue un momento al inicio de compartir esta enseñanza. El resto nos estábamos enfocando en padres que tienen temor de Dios, pero por diferentes circunstancias el sistema del mundo les está ganando. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocer que hay obstáculos, porque eso nos llevará a Cristo, y eso nos llevará a aplicar diligentemente lo que estamos aprendiendo. Reconocemos, vamos a Cristo y aplicamos. Pero si no reconocemos que esos obstáculos nos han pasado, alguno de ellos, pues no vamos a ajustar, no vamos a corregir y todo seguirá igual. De alguna forma el sistema del mundo, como nos vende ese amor falso, ese amor temporal, parece que eso nos llega y nosotros no vemos el estado de urgencia de nuestros hijos, que desde pequeños, desde bien pequeños debemos guiarles, instruirles. Entonces, esas filosofías de alguna forma quieren afectar, porque nosotros pensamos que no, a la final Dios es misericordioso y Él lo va a salvar, o Él va a salvar a todos. 4, sigue orando por tus hijos impíos, porque la última palabra la tiene el Señor. Nosotros no conocemos esos designios de Dios, no lo conocemos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Orar, orar. No desmayar en oración. La última palabra de todo la tiene el Señor. Y 5, no dejes de ser testimonio de Cristo para tus hijos impíos, que ellos puedan ver los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Los afanes, la falta de tiempo, la mala organización, la falta de tener prioridades bíblicas, ¿qué hace en algún momento? Que nuestros hijos, que ya son adultos, vean que a unos papás no dependiendo del Señor, afanados, desubicados, pero eso sí, a todo le dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué van a decir esos hijos? Sí, es que mi papá es bien religioso, mi mamá eso es nada. Pero es que por eso hablábamos anteriormente de que debemos pedirle al Señor crecer, ¿qué? En conocimiento de la palabra, en humildad, en fe, en paciencia, que nuestros hijos, ya adultos, puedan ver realmente un hogar cristiano, puedan ver padres bíblicos, que sí luchan con su pecado, luchan con diferentes circunstancias, pero están firmes, están perseverando, siguen adelante en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Decir que somos padres bíblicos es tan fácil, pero nos damos cuenta que
tenemos que ir es a las Escrituras. Es las Escrituras la que nos da la información necesaria para poder hacer las correcciones y no quedarnos como estábamos. Recuerda, a veces todo esto pasa y no se hace nada, pero eso es bastante grave, bastante delicado. Lo que tenemos los cristianos es que ir a Cristo, porque Él es nuestra esperanza. No tenemos más esperanza. Él es nuestra esperanza. Tenemos que ir a Cristo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.